La noche en que nació Alejandro, las enfermeras del hospital supieron de inmediato que algo no estaba bien. La madre Lorena, de apenas 19 años, sintió el peso de un silencio extraño en la sala de partos. No hubo llantos de alegría, ni sonrisas de los médicos, solo miradas de preocupación y susurros entre ellos. Cuando por fin le entregaron a su hijo, vio su rostro diminuto y pálido, y se le heló la sangre. El niño no tenía ojos. Lorena sintió un pánico indescriptible. No estaba preparada para ser madre, mucho menos para un bebé con una condición así. Su novio la había abandonado en cuanto supo del embarazo, su familia le había dado la espalda, y ahora la vida le imponía una carga que no estaba dispuesta a soportar. A los 2 días dejó el hospital sin mirar atrás. Firmó unos papeles de adopción, asegurándose de no dejar ninguna información que permitiera rastrearla. El niño fue llevado a un orfanato, un lugar donde el destino de los olvidados se perdía entre documentos polvorientos y promesas incumplidas. Los años pasaron y Alejandro creció en la oscuridad. No conocía el color del cielo ni la calidez de una mirada amorosa, pero su oído era agudo, su memoria excepcional y su mente trabajaba con una rapidez sorprendente. Aprendió a moverse en un mundo hostil, a reconocer voces y emociones en un solo tono de voz. Los otros niños del orfanato se burlaban de él, pero él nunca se quejaba. Un día, a los 7 años, una familia adoptiva llegó al orfanato. No podían tener hijos propios, y cuando vieron a Alejandro, algo en ellos se conmovió. No vieron a un niño con una discapacidad, vieron a un niño con un potencial oculto. Lo llevaron a casa y le dieron algo que nunca había tenido: amor y oportunidades. A los 10 años, Alejandro empezó a demostrar una inteligencia excepcional. Su padre adoptivo, un profesor de filosofía en la universidad, lo enseñó a debatir, a analizar, a construir argumentos sólidos. A los 12, Alejandro podía sostener discusiones sobre política mejor que muchos adultos. Pero él tenía un sueño secreto, un sueño imposible. Quería ver. Nadie se atrevía a darle falsas esperanzas, pero Alejandro investigó todo lo que pudo sobre cirugías y avances científicos. Con el tiempo, encontró un médico en Barcelona que estaba experimentando con trasplantes de córnea y nuevas tecnologías para restaurar la vista en casos extremos. Era una oportunidad mínima, pero era la única que tenía. A los 20 años, después de una serie de operaciones dolorosas y meses de rehabilitación, Alejandro abrió los ojos por primera vez. La luz lo cegó, los colores lo abrumaron, y por primera vez en su vida entendió lo que significaba la belleza. Pero lo que más quería ver era el rostro de su madre. No sabía su nombre, ni dónde estaba, pero una pregunta lo atormentaba. ¿Por qué me abandonaste? Y así, sin saberlo, su destino ya estaba escrito. Los primeros días después de la operación fueron como un renacimiento. Alejandro, que había vivido toda su vida en la oscuridad, se encontró sumergido en un mar de luces y formas que no podía comprender de inmediato. Al principio, todo era un caos. Sombras borrosas, destellos de colores que no podía identificar, siluetas que parecían distorsionadas. Los médicos le aseguraron que su cerebro necesitaría tiempo para adaptarse a la nueva información. La ceguera le había enseñado a percibir el mundo de otra manera, a través de sonidos, texturas y olores. Ahora su mente tenía que aprender a interpretar lo que sus ojos le mostraban. Cada día, Alejandro pasaba horas frente a una pizarra blanca, señalando los colores que le decían. Aprendía a diferenciar los rostros, a reconocer expresiones, a leer las palabras en un libro en lugar de escucharlas en audiolibros. Era como ser un niño otra vez, aprendiendo desde cero. El momento más impactante fue cuando se miró en un espejo por primera vez. Durante toda su vida, había tocado su rostro con las manos, imaginando cómo se vería. Ahora la realidad le devolvía la mirada. Un hombre de rasgos fuertes, con el cabello oscuro, la piel clara y unos ojos que, aunque nuevos, reflejaban la profundidad de su historia. No era el niño abandonado en un orfanato. No era el ciego que dependía del tacto y el sonido para entender el mundo. Ahora era un hombre con ojos nuevos y un futuro por construir. A medida que su visión mejoraba, su ambición también crecía. Alejandro no quería solo ver el mundo, quería cambiarlo. Se sumergió en los estudios con más fuerza que nunca. Derecho, filosofía, política, absorbía el conocimiento con una velocidad impresionante. Quería hacer justicia, quería ayudar a los que, como él, habían sido abandonados, ignorados por un sistema que no les ofrecía oportunidades. Pronto, su historia empezó a resonar en los medios.
El niño ciego que había sido abandonado, que había crecido sin una familia, que había vencido todos los obstáculos y ahora podía ver literalmente y figurativamente la realidad de su país. Su carisma y determinación lo convirtieron en un líder nato. La gente lo admiraba, lo escuchaba. A los 25 años, Alejandro ya era una figura emergente en la política. Jóvenes lo seguían, adultos lo respetaban y las élites lo temían. Pero en lo más profundo de su alma había un vacío, algo que ni la fama ni el éxito podían llenar. ¿Por qué su madre lo había abandonado? No por venganza, no porque quisiera hacerla sufrir, solo quería respuestas. Decidido, utilizó todos los recursos a su disposición. Buscó en registros de nacimientos, visitó el hospital donde nació, contactó a antiguos trabajadores del orfanato. A través de conexiones en el gobierno, accedió a archivos que no estaban disponibles para el público. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. El nombre de su madre, Lorena Suárez. Dirección actual, un pequeño pueblo costero alejado de la ciudad. Vivía sola. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Durante 25 años, había creído que su madre lo había olvidado, que no le importaba. Pero al ver su historial, algo lo desconcertó. Nunca había tenido otro hijo. No había formado otra familia. No había vuelto a casarse. Era como si después de abandonarlo, hubiera decidido aislarse del mundo. ¿Qué significaba eso? ¿Se arrepentía? ¿Pensaba en él? ¿O simplemente quería borrar el pasado? Alejandro no tenía respuestas, pero algo tenía claro. Después de 25 años, su madre iba a mirarlo a los ojos. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su coche y se dirigió a aquel pueblo. No sabía qué le diría. No sabía si ella lo reconocería. Pero estaba listo. El viaje al pueblo donde vivía Lorena Suárez fue más largo de lo que Alejandro había imaginado. Mientras el coche avanzaba por la carretera costera, su mente no dejaba de girar en torno a las mismas preguntas. ¿Cómo sería verla después de tantos años? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Lo reconocería? ¿Sentiría remordimiento o solo indiferencia? Las imágenes de su infancia en el orfanato, los años de lucha, las noches en las que se preguntaba por qué nadie lo había querido, todo volvía a su memoria con una fuerza arrolladora. Cuando llegó al pueblo, el sol ya estaba bajando en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. Las calles eran estrechas y tranquilas, con casas modestas y pequeños negocios locales. Era un lugar donde la vida parecía ir a un ritmo diferente, más pausado, más silencioso. Siguiendo la dirección que había encontrado en los archivos, llegó a una pequeña casa con paredes blancas y un jardín descuidado. El número coincidía. Allí vivía ella. Alejandro apagó el motor y se quedó sentado con las manos aferradas al volante. Su corazón latía con fuerza. Respiró hondo, tratando de calmarse. Había hablado en público cientos de veces. Había debatido con políticos poderosos. Había enfrentado desafíos que parecían imposibles. Pero nada lo había preparado para esto. Finalmente salió del coche y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando levantó la mano para tocar, la puerta se abrió de golpe. Una mujer de cabello grisáceo y rostro cansado apareció ante él. Sus ojos oscuros se clavaron en los suyos. Por un momento, el tiempo se detuvo. Lorena Suárez frunció el ceño, como si su mente intentara encajar las piezas. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con voz cautelosa. Alejandro sintió un escalofrío. Ella no lo reconocía. ¿Lorena Suárez?, dijo con firmeza. La mujer pareció tensarse. Sí, ¿quién es usted? Alejandro tragó saliva. Había imaginado este momento de muchas maneras, pero ninguna se parecía a esto. ¿Cómo le decía que era su hijo? ¿Cómo se lo explicaba después de 25 años? Mi nombre es Alejandro, Alejandro Duarte. Lorena parpadeó. El apellido no significaba nada para ella. Por supuesto que no, no se lo había dado cuando nació. Alejandro respiró hondo. Soy el hijo que abandonaste hace 25 años. El silencio cayó sobre ellos como una losa. Lorena palideció. Sus labios temblaron. Sus manos, que hasta hace un momento estaban firmes en el marco de la puerta, empezaron a temblar. No, eso no es posible, susurró. Alejandro vio cómo su rostro se transformaba en una mezcla de incredulidad y terror. Ella no esperaba este momento. Me dejaste en un orfanato cuando era un bebé, continuó él, sin apartar la mirada de ella. Creíste que moriría allí, pero sobreviví. Y ahora estoy aquí. Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. Su respiración se volvió errática. No, no puede ser. Parecía a punto de desmayarse. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Había esperado muchas cosas, rechazo, ira, incluso desprecio, pero no esto.
No este dolor puro y crudo. Necesito saber la verdad, dijo con la voz más suave de lo que había planeado. ¿Por qué lo hiciste? Lorena se llevó una mano al pecho, como si el peso de sus propias acciones la aplastara. ¿Yo? Susurró. No tenía elección. Su voz se quebró. Alejandro sintió que algo dentro de él se estremecía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué historia ocultaba su madre? Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. El silencio se alargó entre ellos. Alejandro observó a Lorena, esperando que dijera algo más, pero ella parecía atrapada en sus propios pensamientos, con la mirada perdida y las manos temblorosas. No tenías elección, repitió él con un tono más frío. Explícate. Lorena apartó la vista y dio un paso atrás, como si necesitara apoyo para sostenerse. Sus labios se entreabrieron, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. No aquí, susurró, no en la puerta. Dicho esto, se apartó y dejó la entrada libre. Alejandro dudó un momento antes de cruzar el umbral. La casa era modesta, casi austera. Un par de sillones viejos, una mesa de madera con marcas de desgaste y fotos en blanco y negro en las paredes. Nada en ese lugar parecía pertenecer a una mujer que había abandonado a su hijo. Siéntate, dijo ella señalando el sofá. Alejandro se acomodó con rigidez sin quitarle los ojos de encima. Lorena se sentó frente a él y se frotó las manos, nerviosa. No sé por dónde empezar, dijo con voz entrecortada. Desde el principio, respondió él con dureza. ¿Por qué me abandonaste? Ella cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. Porque tenía miedo. Alejandro frunció el ceño. ¿Miedo de qué? Lorena respiró hondo y apretó los puños. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban. Miedo de lo que te harían, miedo de lo que podrían hacerme a mí. Alejandro sintió un escalofrío. No entiendo. Lorena tragó saliva y lo miró con desesperación. Tu padre no era un hombre común. Alejandro se tensó. ¿Mi padre? Ella sintió lentamente. Era peligroso. Y cuando supo que estabas por nacer, ordenó que te mataran. El mundo de Alejandro se tambaleó. Sintió un golpe en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Que tu vida estaba en peligro desde el primer día, susurró Lorena, y que dejarte en aquel orfanato fue la única forma que tuve de salvarte. Alejandro la miró con incredulidad. ¿Podía ser verdad? Eso no tiene sentido, murmuró. ¿Quién era él? Lorena tragó saliva. Un hombre que no debía tener hijos. Un hombre al que todos temían. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado. ¿Qué secretos escondía su propia sangre? Y lo peor de todo, ¿aún estaba vivo ese hombre? El silencio se volvió insoportable. Alejandro sintió un nudo en la garganta, como si las palabras de Lorena hubieran destrozado algo dentro de él. ¿Quién era mi padre? Preguntó con la mandíbula apretada. Lorena se removió en su asiento, como si la pregunta la quemara. No puedo decir su nombre, susurró, pero era un hombre con mucho poder y demasiados enemigos. Alejandro entrecerró los ojos. Eso no me dice nada. ¿Era un político? ¿Un empresario? ¿Un criminal? Lorena bajó la mirada. Un poco de todo. La respuesta lo golpeó como una bofetada. ¿Me estás diciendo que mi padre era un delincuente? No era solo un delincuente. Lorena lo miró fijamente. Era alguien que decidía quién vivía y quién moría. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Por qué querría matarme? Ella exhaló con dificultad. Porque un hijo era un punto débil, algo que podía usarse en su contra, y él no aceptaba debilidades. Alejandro sintió un escalofrío. Pero tú lo amabas. Lorena dejó escapar una risa amarga. Fui una ingenua. Creí que podría cambiarlo. Pero cuando me di cuenta de quién era realmente, ya era demasiado tarde. Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Entonces, me dejaste para protegerme de él. Sí, y recé todos los días para que nunca te encontrara. Alejandro la observó en silencio. Durante años había odiado a esa mujer. Había creído que lo abandonó por egoísmo, por cobardía. Pero ahora la historia era diferente. ¿Él sabe que sigo vivo? Lorena negó con la cabeza. Cree que moriste en el orfanato. Me aseguré de que la información llegara a sus oídos. Alejandro tragó saliva. Pero ahora soy un hombre público. ¿Y si se entera? Lorena lo miró con miedo. Entonces, hijo, estarás en peligro. El pecho de Alejandro se oprimió. Por primera vez en su vida, sintió que su éxito podía costarle la vida. El aire en la habitación se volvió denso, como si el peso de la verdad lo impregnara todo. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza en sus sienes. Si él descubre que sigo vivo, murmuró, pero no pudo terminar la frase. Lorena se inclinó hacia él con los ojos llenos de angustia. Escúchame, Alejandro. Ese hombre no conoce la piedad.
Si se entera de que existes, hará todo lo posible por eliminarte. Él respiró hondo. Y si ya lo sabe, y si lleva tiempo observándome. El miedo en los ojos de Lorena se hizo más profundo. Entonces no estás a salvo, susurró. Necesitas protección. Alejandro rió con amargura. ¿Protección? Soy un político reconocido. Tengo escoltas, tengo poder. No tienes idea del poder que él tiene. La voz de Lorena tembló. Lo que tú has construido en todos estos años, él puede destruirlo en un segundo. Alejandro la observó en silencio. ¿Realmente era posible que su padre siguiera teniendo influencia después de tantos años? Dime su nombre, exigió. Lorena se mordió el labio. No puedo. Tienes que hacerlo. Ella cerró los ojos y después de unos segundos susurró. Ricardo Montenegro. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese nombre no le era desconocido. Montenegro había sido un poderoso magnate con negocios turbios en toda América Latina. Se decía que estaba detrás de incontables desapariciones, que su red de corrupción llegaba hasta los niveles más altos del gobierno, pero hacía años que su nombre había desaparecido de la esfera pública. Algunos decían que estaba muerto, otros que simplemente había sabido esconderse. ¿Está vivo?, preguntó Alejandro con la boca seca. Lorena asintió. Sí, y sigue siendo peligroso. Alejandro se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si todo esto es cierto, ¿por qué no ha intentado matarme antes? Porque creyó que estabas muerto, pero ahora sabe que no. Si aún no ha actuado, es porque está esperando el momento adecuado. Entendido. Necesitaba contactar con alguien en quien pudiera confiar. Sacó un móvil de emergencia y marcó un número. ¿Quién es?, respondió una voz ronca al otro lado. Javier, soy yo. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio. Alejandro, ¿qué hiciste esta vez? Descubrí algo. Algo grande. Javier suspiró. ¿Dónde estás? Alejandro miró alrededor. No podía decirle. No puedo decírtelo, pero necesito un lugar seguro. ¿Puedes ayudarme? Javier dudó un momento. Hay una cabaña en las afueras. Nadie la usa. Te enviaré la ubicación. Gracias. Colgó y esperó el mensaje. Ubicación recibida. Alejandro volvió al coche y siguió su camino. Cuando llegó a la cabaña estaba completamente oscura. Se aseguró de que no lo hubieran seguido y entró. El lugar era frío, pero seguro. Se dejó caer en una vieja silla de madera y cerró los ojos. Tenía que planear su próximo movimiento. Pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Deja de investigar o terminarás como tu madre. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Montenegro lo había encontrado. El miedo comenzó a apoderarse de Alejandro, pero se obligó a mantenerse sereno. No podía dejar que la amenaza lo paralizara. Había estado persiguiendo a Montenegro durante meses, y ahora era el momento de darle el golpe final. Pero las amenazas, ahora personales, lo hicieron sentir que no solo estaba luchando por la verdad, sino por su propia vida. Tomó el teléfono y bloqueó el número desconocido. Pero sabía que eso no sería suficiente. Montenegro no era el tipo de persona que se quedaba atrás después de hacer una amenaza. Alejandro necesitaba un plan, y rápidamente. Con manos temblorosas, sacó su portátil y comenzó a buscar en su archivo. La información que había reunido sobre el poder oculto de Montenegro era vasta, pero aún había lagunas. Necesitaba la pieza final del rompecabezas, algo que pudiera poner a Montenegro tras las rejas de una vez por todas. Entonces lo vio. Un artículo de hace años que mencionaba un pequeño aeropuerto privado en las afueras de la ciudad, asociado con un nombre que Alejandro había encontrado varias veces en sus investigaciones, pero que nunca había logrado conectar con la red de Montenegro. Ese nombre era clave. Se apresuró a marcar el número de Javier. La llamada se cortó tras varios tonos. Intentó de nuevo. Esta vez Javier contestó. ¿Qué pasa?, dijo con voz baja como si intentara no ser escuchado. Javier, tengo una pista importante. Necesito que me consigas información sobre un pequeño aeropuerto privado. Sé que hay algo en ese lugar que me llevará a Montenegro. Hubo una pausa. Alejandro pudo escuchar el sonido de teclas siendo presionadas al otro lado. Lo que sea, lo conseguiré. ¿Qué más necesitas? Una vez tengamos la información, necesito que me ayudes a escapar de aquí. Montenegro no se detendrá. Estoy más cerca que nunca, pero no estoy seguro de cuánto tiempo me queda. Lo que sea que necesites, lo haré. Colgaron rápidamente. Alejandro sabía que lo que acababa de pedir no iba a ser fácil. Javier era confiable, pero este tipo de operación requeriría mucho más que solo buenos contactos.
Necesitaría salir de allí lo antes posible, antes de que Montenegro lo alcanzara. Puso el portátil en la mochila y salió al exterior. La noche estaba despejada, pero la sensación de estar siendo observado era inconfundible. El viento frío azotaba su rostro mientras se dirigía al coche. Unas luces brillantes a lo lejos lo hicieron dudar. Al principio pensó que era un faro de un coche que venía, pero pronto se dio cuenta de que esas luces se estaban acercando demasiado rápido. De repente, el ruido de un motor. No era un coche cualquiera. Era un vehículo pesado, con sirenas. Alejandro no tenía dudas. Lo habían encontrado. Corrió hacia el coche, pero antes de que pudiera llegar, el vehículo frenó bruscamente y varias figuras encapuchadas saltaron hacia él. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser rodeado. Montenegro había hecho su jugada. Alejandro se quedó inmóvil, atrapado entre los hombres de Montenegro, sus ojos recorriendo frenéticamente los rostros enmascarados. Los pasos acercándose le daban un escalofrío en la espalda. El viento frío que soplaba en la oscuridad de la noche ya no parecía tan refrescante, sino como un presagio de lo que se avecinaba. Uno de los hombres, más alto que los demás, dio un paso adelante y lo miró fijamente. No llevaba máscara. Alejandro lo reconoció al instante. Era uno de los hombres de confianza de Montenegro, alguien de los primeros que había visto durante sus investigaciones. No pensabas que te dejaríamos escapar tan fácilmente, ¿verdad?, dijo el hombre, su voz fría, sin ninguna emoción. Alejandro mantuvo la calma, pero la sensación de estar acorralado lo devoraba por dentro. Sabía que no podía permitir que lo capturaran. Cada segundo que pasaba podía ser fatal. Montenegro no solo lo quería callado, sino que también necesitaba asegurarse de que no revelara nada más. El peligro había pasado de ser una amenaza abstracta a convertirse en una realidad palpable. Sin pensarlo, Alejandro dio un salto hacia un costado, dirigiéndose hacia un estrecho callejón entre dos edificios. Los hombres lo persiguieron rápidamente, pero él ya tenía una ventaja, y el laberinto de calles oscuras podría darle el tiempo suficiente para escapar. El sonido de los pasos resonaba en su espalda. No había vuelta atrás. Se sentía como una presa siendo perseguida por su cazador. Aceleró su paso, su respiración agitándose a medida que giraba rápidamente por las esquinas. El sonido de las sirenas de un coche de policía empezó a mezclarse con el eco de sus pasos. Alejandro sabía que la policía no podía llegar a tiempo, pero la esperanza de que alguien escuchara el bullicio le dio algo de aliento. Al doblar otra esquina, sus ojos se encontraron con un edificio alto, un complejo de apartamentos. Se apresuró a escalar la pared lateral, trepando con la rapidez de un hombre desesperado, mientras sentía la presión de la persecución acercándose cada vez más. Finalmente, llegó a una ventana abierta en el segundo piso. Sin pensarlo, se metió por la ventana y en la oscuridad de la habitación se desplomó sobre el suelo, agotado. El silencio lo envolvió. Estaba a salvo por ahora. En ese momento, su teléfono vibró. Con manos temblorosas, lo sacó del bolsillo. Era un mensaje de Javier. Te encontré la información que necesitas. Estás más cerca de lo que imaginas, pero ten cuidado, Montenegro está detrás de ti. Lo sé porque él tiene gente en cada esquina. Alejandro no sabía si lo que había hecho era lo correcto, si arriesgarse aún más por la verdad era el camino adecuado, pero algo en su interior le decía que ya no podía detenerse. Lo que había comenzado como una pequeña chispa de sospecha, ahora se había convertido en un incendio imparable. Montenegro no solo estaba dispuesto a destruir su carrera, sino también su vida. Y él, Alejandro, no iba a dejarse vencer tan fácilmente. Debía seguir adelante. No podía mirar atrás. Alejandro se levantó del suelo, todavía jadeante por la huida. El edificio donde se había refugiado era tranquilo, oscuro y parecía abandonado. A lo lejos podía escuchar las sirenas que cada vez se desvanecían más, lo que le daba una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, sabía que no podía relajarse, no cuando Montenegro aún lo tenía en la mira. Se acercó a una pequeña mesa en la esquina de la habitación y se sentó frente a su teléfono. Los dedos le temblaban ligeramente al leer el mensaje de Javier una vez más. La información que había obtenido parecía ser la clave para desmantelar el imperio de Montenegro, pero para ello necesitaba tiempo. Necesitaba respuestas, y no iba a obtenerlas simplemente escondiéndose. Alejandro comenzó a revisar la base de datos en su teléfono, buscando algo que pudiera llevarlo directamente al hombre detrás de todo.
El sudor le resbalaba por la frente mientras analizaba los documentos, pero su mente seguía atada al mensaje de Javier. Cada palabra de su amigo resonaba como una advertencia en su mente. Estaba más cerca, pero también estaba más en peligro. Al poco tiempo, algo en el fondo de su mente comenzó a hacer clic. Un nombre se destacó entre los documentos que Javier le había enviado: Luis Montenegro, el hermano menor de Adrián, el presidente de la empresa que había puesto a Alejandro entre la espada y la pared. Luis había desaparecido hace años, pero ahora parecía tener un rol mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Ese nombre, Luis Montenegro, podía ser la pieza que faltaba. Pero en ese instante, algo llamó su atención. Un golpe sordo en la puerta principal del apartamento. Alejandro no tuvo tiempo de reaccionar. Se apresuró a apagar el teléfono y en un suspiro frenético se arrastró hasta la ventana buscando alguna salida. Pero la idea de escapar por allí era un suicidio. No podía arriesgarse a caer desde esa altura. Con el corazón acelerado, se dirigió rápidamente hacia un pequeño pasillo que conducía al fondo del edificio. El sonido del golpe en la puerta se repetía, más fuerte esta vez. ¡Alejandro!, gritó una voz familiar desde afuera. Era Javier. Alejandro se detuvo en seco, sus ojos se agrandaron. No había tiempo para dudas. Si Javier había llegado, entonces significaba que estaba en la lista de los perseguidos también. No sabía cómo ni por qué, pero los dos estaban ahora en el mismo barco. Con un respiro profundo, Alejandro se acercó a la puerta. La abrió lentamente. Allí, frente a él, estaba Javier, su rostro pálido, con los ojos llenos de desesperación. «Te dije que esto no era un juego, Alejandro», dijo Javier, empujando ligeramente la puerta para entrar. «Lo sé, pero ya no hay vuelta atrás», respondió Alejandro, su voz tensa, firme. Javier miró hacia el pasillo oscuro, como si sintiera que alguien los acechaba. «Debemos irnos, ahora». Alejandro asintió con la cabeza sin perder tiempo. La urgencia en los ojos de Javier lo decía todo. Sabía que si no actuaban rápido, la oportunidad se les escaparía de las manos. Los dos se movieron en silencio con pasos rápidos, mientras escuchaban el eco de sus propios zapatos sobre el piso de concreto. La tensión estaba al límite y cada sonido los hacía saltar. Javier avanzó hacia la salida trasera del edificio, mientras Alejandro tomaba un respiro para calmarse. Sabía que las decisiones que tomaran a partir de ese momento serían cruciales. Si bien había logrado esquivar a Montenegro una vez más, aún no comprendía completamente la magnitud del peligro que corría. La pieza que faltaba, Luis Montenegro, aún no encajaba del todo en el rompecabezas. ¿Por qué se mantenía en las sombras? ¿Qué papel jugaba realmente en todo este caos? ¿Dónde vamos?, preguntó Alejandro mientras seguía a Javier. Hay un lugar seguro, pero no sé por cuánto tiempo, respondió Javier, mirando nervioso hacia atrás. Su expresión mostraba una mezcla de miedo y determinación. Él también sabía que el reloj estaba corriendo, y pronto, cada movimiento de los dos podría ser fatal. Mientras cruzaban el pasillo y se acercaban a la salida, el sonido de un motor arrancando los detuvo en seco. Era un coche, lo suficiente para que el miedo comenzara a invadirles. Javier se giró rápidamente y comenzó a caminar más rápido. «Tenemos que movernos ya», dijo, con voz apremiante. «No podemos quedarnos aquí». Alejandro sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. La sensación de estar siendo observado, de ser perseguido, no lo dejaba en paz. Un sudor frío se deslizaba por su espalda mientras corrían por las calles desiertas, sabiendo que el peligro estaba más cerca que nunca. Al final de una calle oscura, encontraron una pequeña cafetería abandonada, en la que Javier había planeado esconderse durante un tiempo. Era una cueva, un refugio improvisado, pero al menos proporcionaba un poco de seguridad temporal. Entraron rápidamente, cerrando la puerta tras ellos, asegurándose de que nadie los hubiera seguido. «¿Qué sabemos de Luis?», preguntó Alejandro, mientras trataba de calmar su respiración. «No entiendo qué relación tiene con todo esto». Javier se sentó en una silla desvencijada, su rostro grave. «Hay algo que no te he contado», comenzó Javier, mirando a Alejandro fijamente. Luis. Luis fue el encargado de manejar las operaciones sucias de la familia Montenegro, pero su desaparición no fue un accidente. Él nunca dejó el negocio. Estaba infiltrado, operando desde las sombras, incluso cuando creíamos que todo estaba controlado. Alejandro lo miró, confundido. La revelación lo dejó sin aliento. ¿Qué significaba eso para él? ¿Qué implicaciones tendría para su propia lucha contra Montenegro?
Entonces, dijo Alejandro, tratando de juntar las piezas, Luis sigue operando y está vinculado a todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Exacto, dijo Javier, asintiendo lentamente. Y lo peor de todo es que todavía estamos jugando con las reglas de alguien que nunca ha dejado de mover las piezas en el tablero. El silencio llenó la habitación por unos momentos. Alejandro trataba de procesar la magnitud de la información. Todo lo que creía saber estaba cambiando rápidamente. La noche ya estaba cayendo, pero la tensión entre los dos hombres no parecía disiparse. Alejandro permaneció en silencio, sus pensamientos dando vueltas a la revelación de Javier. Luis Montenegro nunca había sido una simple pieza secundaria en el engranaje. Su rol era mucho más importante, y eso los dejaba aún más vulnerables. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Alejandro, tomando asiento frente a Javier, sus manos temblando ligeramente. Javier se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro, como si necesitara procesar la situación por sí mismo. El estrés lo estaba agotando, pero no podía dejar que se notara. Él tenía que ser el líder en este momento. No podía permitir que su desesperación contagiara a Alejandro. Primero, necesitamos encontrar a Luis, dijo finalmente, deteniéndose y mirándole a los ojos. Y segundo, debemos movernos rápido. Cada segundo que pasemos aquí, alguien nos está buscando. El sonido de un teléfono vibrando rompió el silencio. Javier sacó el móvil de su bolsillo, su expresión se endureció al ver el número que aparecía en la pantalla. Es Montenegro, dijo con voz baja y tensa. El peso de esas palabras era innegable. No era un simple mensaje, sino una llamada que podría cambiar el rumbo de todo lo que estaban planeando. Alejandro observó a Javier, el miedo reflejado en su mirada. ¿Responder o no responder? Esa era la cuestión. Pero Javier, sin dudarlo, presionó el botón verde y levantó el teléfono. ¿Qué quieres, Luis?, dijo con tono desafiante, tratando de mantener la calma. Desde el otro lado de la línea, una voz grave y calmada respondió. Sé que estás cerca, Javier. No tienes idea de lo que has desatado, pero te aseguro que vas a necesitar más que coraje para salir de esto. El corazón de Alejandro dio un salto en su pecho al escuchar esas palabras. Luis Montenegro no solo sabía que estaban cerca, sino que también parecía tener control sobre la situación. ¿Cómo podía saberlo? Javier permaneció en silencio, escuchando, pero sin dar ninguna señal de haber sido afectado por las palabras de su enemigo. No me importa lo que sepas, Luis. Lo que realmente quiero saber es cómo vas a detenerme. Hubo una pausa, y entonces la voz al otro lado de la línea volvió a hablar. Tienes un buen objetivo, pero te has metido en un laberinto del que no podrás salir. Y lo sabes. Ven a verme, Javier. Te estoy esperando. El teléfono se apagó de inmediato. Javier miró el dispositivo en su mano como si aún pudiera sentir la presión de la llamada. Es una trampa, dijo Alejandro, adivinando lo que su compañero pensaba. Él sabe que vamos por él. Javier asintió, pero no parecía preocupado. Había algo en sus ojos que decía que no podía rendirse, que no iba a retroceder ahora. Sí, lo sé, dijo Javier con firmeza. Pero esa es nuestra oportunidad. Si lo encontramos, podemos destapar todo. Y si tenemos suerte, Luis nos llevará hasta su patrón. Eso nos dará el poder para acabar con todo esto. El silencio invadió la habitación nuevamente. Era claro que el siguiente paso no solo sería peligroso, sino que también definiría sus vidas para siempre. Alejandro sabía que, independientemente de lo que pasara, no había vuelta atrás. Tenemos que ir ahora, insistió Javier, su voz ahora llena de urgencia. Este es nuestro momento, y si lo dejamos escapar, todo lo que hemos hecho hasta ahora habrá sido en vano. Alejandro, a pesar del miedo que sentía, asintió. La adrenalina volvió a recorrer su cuerpo. Sabía que este podría ser el último paso, el más decisivo, y tenía que estar listo para cualquier cosa. Ambos se levantaron, saliendo rápidamente de la pequeña cafetería. El aire fresco de la noche los envolvió, y la ciudad parecía estar más silenciosa que nunca. Cada paso los llevaba más cerca de lo desconocido, pero también los acercaba a la verdad. El clima se había vuelto más pesado, con la noche trayendo consigo una sensación de opresión. Javier y Alejandro caminaban con determinación, pero el riesgo de la misión parecía estar colgando sobre ellos, como una sombra invisible. Cada ruido en la calle, cada paso que daban, los hacía sentir como si estuvieran siendo observados. Al llegar a un callejón oscuro, Javier detuvo sus pasos. Miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie siguiéndolos. El silencio era total,
pero la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Debemos ser rápidos y discretos, dijo Javier, mirando a Alejandro. El joven no pudo evitar notar que la expresión de su compañero estaba más seria que nunca. Javier, quien siempre había sido el pilar de su confianza, parecía ahora como una sombra de sí mismo. Era evidente que la situación los estaba consumiendo. Sí, respondió Alejandro, intentando mantener la calma. El miedo lo consumía por dentro, pero sabía que debía mantenerse firme. El momento de la confrontación se acercaba, y no podían dar marcha atrás. Avanzaron unos metros más, hasta llegar a un edificio de aspecto desgastado, donde se encontraba la entrada secreta que Luis Montenegro había mencionado. La puerta estaba cerrada, pero Javier la abrió sin dificultad, como si ya estuviera familiarizado con el lugar. La oscuridad del pasillo que se abría ante ellos les dio la sensación de estar entrando en un agujero negro, en un mundo donde la verdad podía ser más peligrosa que cualquier mentira. Dentro de poco sabremos todo, murmuró Javier, más para sí mismo que para Alejandro. El pasillo era largo y angosto, y las paredes de concreto gris parecían atrapar el sonido de sus pasos. Cada vez que daban un paso, el eco que resonaba en el vacío era como un recordatorio de lo lejos que habían llegado. No podían fallar ahora. Finalmente llegaron a una puerta de hierro. Javier miró a Alejandro, quien asintió con la cabeza. Sabían que no había vuelta atrás. El momento de enfrentarse a Luis Montenegro había llegado. Javier empujó la puerta con fuerza y ambos entraron en la habitación. Dentro, la luz tenue de una lámpara de escritorio iluminaba el rostro de Luis, quien estaba sentado, aparentemente esperando su llegada. La atmósfera estaba cargada de tensión. Luis Montenegro los observaba con una calma desconcertante. Pensé que tardarían más, dijo Luis con una sonrisa cínica. El brillo en sus ojos indicaba que ya sabía lo que iban a hacer. No había sorpresa en su rostro, solo una certeza inquietante. ¿Por qué nos llamaste aquí, Luis?, preguntó Javier, manteniendo su tono firme. Cada palabra que decía parecía estar impregnada de una tensión palpable. Luis se levantó lentamente de su silla, caminando hacia ellos. Para hablar de lo que ustedes han comenzado, respondió. No entienden lo que han desatado, y ahora no pueden detenerlo. Alejandro sintió que una ola de pánico comenzaba a invadirlo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Realmente Luis los había traído aquí para confrontarlos o había algo más oscuro y peligroso en juego? Javier, sin embargo, se mantuvo tranquilo. No nos asustas, Luis. Sabemos lo suficiente. Y sabemos que tu tiempo aquí se está agotando. Luis sonrió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Era como si estuviera disfrutando del juego, sabiendo que tenía todas las cartas en sus manos. ¿De verdad crees que sabes lo suficiente?, dijo, acercándose aún más a ellos. Sus palabras eran tranquilas, pero el peligro detrás de ellas era inconfundible. La tensión alcanzó su punto máximo cuando de repente un fuerte ruido retumbó desde el pasillo, el sonido de unos pasos apresurados. Los tres hombres se miraron rápidamente y en ese mismo instante la puerta se abrió violentamente. Un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, apuntando a Javier y Alejandro. ¡Están atrapados!, gritó uno de los hombres, mientras los otros se posicionaban alrededor de ellos. La situación se había vuelto aún más peligrosa. Ahora no solo tenían que enfrentarse a Luis Montenegro, sino también a una amenaza mucho mayor. ¿Cómo iban a salir de esto? ¿Qué les esperaba a continuación? La atmósfera dentro de la habitación se volvió insoportable. Los hombres armados rodeaban a Javier y Alejandro, sus ojos fríos y calculadores observándolos. La puerta se cerró de golpe, sellando la entrada. El sonido del cerrojo al girar hizo que todo quedara en un mortal silencio. Luis Montenegro observaba la escena con una calma aterradora. Sabía exactamente lo que estaba pasando y no parecía tener prisa. Se acercó a los dos hombres, que no podían moverse sin arriesgar sus vidas. Así que pensaron que podían detenerme, dijo Luis, su tono cargado de desprecio. Su voz resonó en las paredes como un eco en la oscuridad. Javier se mantuvo erguido, su mirada fija en Luis, sin mostrar signos de miedo. No hemos venido a detenerte, Luis. Hemos venido a asegurarnos de que la verdad salga a la luz, dijo Javier con firmeza. Aunque sus palabras eran desafiantes, sabía que el riesgo de estar en esa habitación con Luis y sus hombres era mucho mayor de lo que se podía expresar en palabras. Luis se detuvo frente a ellos, y por un momento solo se quedó allí, observándolos como si fuera un tigre acechando a su presa.
La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba en silencio. Ustedes no entienden lo que están enfrentando, dijo Luis, con una sonrisa que no reflejaba ni alegría ni malicia, sino una fría certeza. Todo esto es más grande que lo que pueden imaginar. No pueden luchar contra el sistema, no con los recursos que tienen. Alejandro, que no había hablado desde que los hombres armados entraron, finalmente rompió el silencio. Lo que no entiendes, Luis, es que el sistema se está desmoronando, y nosotros somos parte del cambio. La verdad ya no se puede ocultar. Luis levantó una ceja, claramente sorprendido por la determinación de Alejandro. Sin embargo, su sonrisa no desapareció. ¿Cambio? No, muchachos, ustedes solo son piezas en un juego mucho más grande, y ahora que están aquí, no hay forma de que salgan vivos. Javier observó rápidamente la situación. Sabía que si no tomaban una decisión rápida, las cosas podían empeorar. La puerta estaba cerrada y los hombres armados los vigilaban, pero había una posibilidad de escapar, si lograban distraer a Luis y sus hombres. Tenemos que actuar rápido, murmuró Javier a Alejandro, apenas audible. No podemos quedarnos aquí esperando lo peor. Antes de que Alejandro pudiera responder, uno de los hombres armados se adelantó y apuntó a Javier. No hay escape, ya lo hemos dicho, dijo el hombre, su voz autoritaria y llena de ira. Pero justo cuando su dedo estaba a punto de presionar el gatillo, un ruido fuerte e inesperado los interrumpió. Un fuerte golpe se escuchó desde la parte trasera de la habitación, seguido de pasos apresurados. Los hombres armados se voltearon al instante, sorprendidos por lo que estaba sucediendo. De repente, la puerta de la habitación se abrió violentamente y una figura emergió de la oscuridad. Era Elena, la periodista que había estado siguiendo el caso desde el principio y que había estado investigando los vínculos de Luis Montenegro con la corrupción en el gobierno. Con una rapidez impresionante, Elena sacó un arma y apuntó a los hombres armados, mientras los miraba con una determinación feroz. «Deténganse», ordenó con una voz fuerte. «Ya no están a cargo de esto». Elena, que hasta ese momento había sido solo una sombra en la historia, ahora tomaba el control de la situación. Javier y Alejandro se miraron sorprendidos, sin saber cómo había llegado allí, pero también comprendiendo que su intervención había sido crucial. Luis Montenegro, que había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento, ahora mostró una expresión de furia. «¡Esto no ha terminado!», gritó, su voz cargada de odio. Pero en su rostro también había un atisbo de miedo, como si se diera cuenta de que su poder estaba por desmoronarse. «Sí, Luis», respondió Elena con una sonrisa desafiante. «Esto ha terminado para ti». Con un movimiento rápido, Elena apuntó al suelo cerca de los pies de los hombres armados, disparando un tiro al aire que los dejó atónitos. En ese momento, Javier y Alejandro aprovecharon la oportunidad para moverse rápidamente hacia la puerta. «¡Vamos!», gritó Javier, tomando a Alejandro del brazo y empujándolo hacia la salida. Elena siguió inmediatamente, cubriendo su huida. Salieron al pasillo, respirando con dificultad, pero con una sensación de alivio. Habían logrado escapar del peligro inmediato, pero sabían que aún no estaba todo resuelto. El enfrentamiento con Luis Montenegro había dejado más preguntas que respuestas. A pesar de todo, el futuro estaba más claro ahora que nunca. La batalla por la verdad no había terminado, pero Javier, Alejandro y Elena sabían que juntos podrían enfrentarse a cualquier cosa. El sonido de los pasos apresurados resonaba en el pasillo oscuro. Javier y Alejandro corrían con la adrenalina al máximo, sus corazones latiendo a toda velocidad. Elena los seguía de cerca, manteniendo su pistola lista, preparada para cualquier sorpresa que pudiera surgir. El pasillo parecía interminable y la sensación de estar siendo perseguidos se apoderó de ellos. Sabían que Luis Montenegro no se detendría hasta dar con ellos. A pesar de su victoria momentánea, no podían relajarse. Todo lo que habían logrado hasta ahora podía desmoronarse en cualquier momento. «Tenemos que salir de aquí, rápido», dijo Javier, mirando a su alrededor. Las paredes grises y desmoronadas parecían no tener fin, y la única salida visible era una puerta al fondo, al final del corredor. Elena, con una mirada de concentración, asintió. «Ese es el camino, pero no duraremos mucho tiempo. El edificio está lleno de gente leal a Luis». Elena tenía razón. Aunque lograron evadir a los hombres armados en el salón principal, sabían que no podían escapar fácilmente. La red de corrupción que Luis había tejido era mucho más grande de lo que imaginaban, y sus secuaces no tardarían en venir tras ellos.
De repente, un estruendo resonó por el pasillo. Un grupo de hombres apareció al final, armados y dispuestos a hacer lo que fuera necesario para detenerlos. La luz de sus linternas iluminaba la oscuridad del pasillo, creando sombras inquietantes que parecía que se acercaban con cada segundo. No vamos a llegar lejos si seguimos corriendo, dijo Alejandro, su voz tensa pero con una determinación inquebrantable. Tenemos que hacerles frente, respondió Elena con firmeza, adelantándose. Nos quedamos aquí y luchamos. Javier asintió, sabiendo que no había otra opción. La pelea sería inevitable, pero tenían que aprovechar al máximo la ventaja de la sorpresa y la rapidez. Mientras Elena y Javier se posicionaban junto a una esquina, Alejandro rápidamente desarmó un par de las luces del pasillo, sumiendo el área en la oscuridad. El sonido de los hombres acercándose se hizo más fuerte. Podían escuchar sus respiraciones agitadas, sus botas golpeando el suelo con fuerza. La tensión crecía, y Javier pudo sentir cómo el aire se volvía pesado, como si todo estuviera a punto de estallar. En un susurro, Elena les dio la señal. ¡Ahora! De repente, el pasillo se llenó de acción. Elena disparó 2 veces al aire, creando una distracción que permitió que Javier y Alejandro se movieran rápidamente. Con agilidad, Javier derribó a un hombre armado que se acercaba por el lado izquierdo, mientras que Alejandro lo hacía por el otro lado, lanzando un golpe preciso en el estómago de otro secuaz. El caos se desató en cuestión de segundos. Los hombres armados intentaron reaccionar, pero se vieron superados por la velocidad y la sorpresa de los 3 fugitivos. La confusión reinaba, y cada uno de ellos luchaba por mantener el control de la situación. «No dejen que escapen», gritó uno de los hombres, mientras levantaba un arma en dirección a Elena. Pero antes de que pudiera disparar, un disparo preciso de Javier lo derribó al suelo, incapaz de continuar la persecución. La pelea duró apenas unos minutos, pero parecieron horas. Cada movimiento estaba cargado de tensión, y el ruido de las caídas, los disparos y las órdenes confusas de los hombres armados se mezclaba en un estruendo ensordecedor. Finalmente, tras lo que parecía una eternidad, los 3 consiguieron neutralizar a los hombres armados. El pasillo quedó en silencio, y la única respiración que se escuchaba era la de los 3 sobrevivientes, exhaustos pero aliviados. Javier miró a Elena, que mantenía la pistola lista, pero con una expresión cansada. ¿Está todo bien?, preguntó, su voz grave, pero con un leve suspiro de alivio. Por ahora, respondió Elena, mirando hacia el pasillo oscuro. Pero no durará mucho. Luis sabe lo que estamos haciendo. Nos están buscando. Lo sabemos, dijo Alejandro, su rostro serio. Pero no podemos rendirnos. Ya hemos llegado demasiado lejos. Antes de que pudieran reaccionar, una luz brilló al final del pasillo. Era la salida, la puerta que los llevaría a la libertad. Pero justo cuando pensaban que podrían escapar, una figura apareció frente a ellos. Era Luis Montenegro. El rostro de Luis estaba marcado por una furia imparable. Había llegado demasiado tarde para detenerlos, pero no estaba dispuesto a rendirse. ¿Realmente pensaron que podían salir de aquí con vida?, dijo, su voz cargada de odio. Javier, Alejandro y Elena se detuvieron en seco. Sabían que enfrentarse a Luis era una batalla que no podían ganar con facilidad, pero tampoco iban a rendirse sin luchar. «Este es el fin para ti, Luis», dijo Javier, con una mirada decidida. Luis sonrió fríamente. «El fin para mí, quizás, pero el comienzo de algo mucho peor para ustedes». La batalla final estaba a punto de comenzar. El ambiente en el pasillo estaba cargado de tensión. Luis Montenegro los observaba desde su posición, su expresión fría como el hielo. No importaba cuánto habían avanzado, no importaba cuánto hubieran luchado. Él siempre estaba un paso adelante. «¿Pensaron que podían escapar de mí tan fácilmente?», dijo Luis, su voz grave resonando en las paredes del corredor. Su mirada era fija y calculadora. El hombre al que se enfrentaba no era solo un político corrupto, era un enemigo que había tejido su red de poder por años. Había sobrevivido a todo tipo de traiciones, y ahora sentía que el juego estaba a punto de terminar a su favor. Javier, con el rostro tenso, ajustó la empuñadura de su pistola. El contacto visual con Luis era intenso, como si la batalla ya estuviera ganada o perdida, dependiendo de quién reaccionara primero. Alejandro, por su parte, también estaba preparado para actuar. Sabía que no podían confiar en que Luis solo los iba a dejar ir. «No escaparás tan fácilmente, Luis», respondió Elena, dando un paso adelante. Su tono era firme,
pero sus ojos revelaban el peso de lo que estaban enfrentando. Ella sabía que Luis Montenegro no era un hombre que simplemente se retiraría. Estaba acostumbrado a controlar la situación, y no estaba dispuesto a dejar que 3 fugitivos se le escaparan. Luis soltó una risa fría, una carcajada vacía que hizo eco en las paredes del pasillo. Creen que pueden cambiar algo, dijo, pero lo que no entienden es que todo este juego siempre estuvo bajo mi control. Ya es demasiado tarde para ustedes. Elena frunció el ceño, su mirada se endureció. Si estuviera bajo tu control, no estarías aquí frente a nosotros. Si realmente tuvieras el control, estarías dando órdenes desde tu oficina, no persiguiéndonos en estos pasillos oscuros. Luis la observó por un largo momento. Su rostro se suavizó por un instante, solo para volverse más sombrío. La gente como tú nunca aprende. Nunca entienden el verdadero poder que se tiene. Pero no importa. No hay marcha atrás. No importa lo que hayan hecho. No hay ningún escape. De repente, uno de los secuaces de Luis apareció en el pasillo, apuntando con una pistola hacia Elena. Sin pensarlo, Javier se movió rápidamente, desarmando al hombre y empujándolo al suelo en un movimiento fluido. «No te muevas», gritó Javier, mirando a Luis. Luis, sin embargo, no se inmutó. Ya era de esperar. De un solo movimiento, Luis sacó una pistola de su abrigo y apuntó hacia el grupo. Pero me olvidé de algo importante. La lección más importante. En un instante, Elena reaccionó. Con una agilidad impresionante, se deslizó hacia la izquierda, tomando cobertura detrás de una columna rota. Javier, seguido por Alejandro, se tiraron al suelo, buscando la menor cantidad de visibilidad posible. Luis disparó. El sonido de los disparos resonó por todo el pasillo. Las balas atravesaron el aire, unos a centímetros de su objetivo. Elena, ágil como un felino, disparó hacia Luis con precisión, pero él se movió rápidamente, desapareciendo tras una esquina. «Es ahora», levantándose rápidamente. No tenían tiempo que perder. Luis y sus hombres estaban a punto de rodearlos, y la única forma de ganar esta pelea sería llegando a la salida. Corrieron a través del pasillo, pero cuando llegaron a la puerta, descubrieron que estaba cerrada. El pánico empezó a aflorar, pero no podían dejarse vencer. Javier miró a su alrededor, buscando una salida alternativa. «Ahí», señaló Alejandro, señalando una ventana rota al final del pasillo. «Podemos saltar». «Es nuestra única opción», respondió Javier, mirando a Elena. Sin pensarlo, el trío corrió hacia la ventana. Elena fue la primera en saltar, seguido por Javier y luego Alejandro. El aire frío les azotó el rostro mientras descendían. Era un riesgo, pero ya no quedaba tiempo para dudas. Cuando llegaron al suelo, se levantaron rápidamente y comenzaron a correr por las calles desiertas. El sonido de sus pasos era frenético. Sabían que Luis y sus hombres no tardarían en salir tras ellos. De repente, Elena se detuvo en seco. «Miren». En la distancia, las luces de los coches patrulla brillaban. No eran de Luis, eran de la policía. «Vamos», Javier gritó, corriendo hacia ellos. Si llegaban a la policía, podrían finalmente dar por terminada esta pesadilla. Pero mientras se acercaban, Javier sintió algo extraño. Un coche oscuro se acercaba rápidamente desde la otra dirección. «¡Es él!», gritó Elena, y en ese momento el coche oscuro se detuvo justo frente a ellos. La puerta se abrió y de dentro salió una figura familiar. Era Luis Montenegro. «¿Creyeron que me escaparían tan fácilmente?», dijo Luis con una sonrisa maliciosa, mientras sus hombres rodeaban a los 3 fugitivos. El sudor recorría la frente de Javier mientras sus ojos observaban al hombre que una vez creyó haber dejado atrás para siempre. Luis Montenegro estaba ante ellos, más imponente que nunca. El brillo de su mirada transmitía una confianza aterradora, como si todo estuviera bajo su control. «¿De verdad pensaron que esto sería fácil?», dijo Luis, con una sonrisa que mostraba una mezcla de desprecio y diversión. «He jugado con ustedes todo este tiempo. Pensaron que podían escapar, pero en realidad nunca estuvieron fuera de mi alcance». Javier apretó los dientes, pero sabía que no podía enfrentarse a Luis directamente en ese momento. Ellos no estaban preparados para un combate más. Necesitaban una estrategia, algo que los sacara de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. «No». Elena, con la determinación en su rostro, dio un paso al frente. «No vamos a dejar que sigas controlando nuestras vidas, Luis. Puede que te hayas creído invencible, pero ahora las cosas son diferentes». Luis la observó con desdén. Tú eres la más ingenua de todos. Creíste que una lucha moral podría hacerte ganar. Estás equivocada». Un silbido cortó el aire.
y un sonido de vehículos acercándose se hizo cada vez más fuerte. Era la policía, pero no la ayuda que esperaban. Luis había estado manipulando todo desde el principio, asegurándose de que ningún movimiento de ellos fuera libre de su influencia. ¿De verdad pensaron que las autoridades los ayudarían? Yo las controlo también, dijo Luis, y en ese momento los coches de policía que se aproximaban se detuvieron, revelando a más hombres armados bajo su mando. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabían que si Luis tenía el control total de la policía, sus opciones se volvían aún más escasas. Era un líder poderoso, con influencia en todas partes. Sin embargo, Javier no iba a rendirse tan fácilmente. Aunque la situación era crítica, algo dentro de él le decía que había una salida. Algo debía haber cambiado en ese pasillo. Algo que podría marcar la diferencia. «Muéstranos tu verdadero rostro, Luis», gritó Javier, desafiando al hombre que parecía no tener límites. La furia de Luis aumentó en su rostro, pero algo en su expresión cambió. Un atisbo de duda, como si la confrontación le estuviera haciendo pensar. De repente, algo inesperado sucedió. Un disparo se oyó desde la distancia. No era el sonido de un arma de Luis ni de sus secuaces, sino de un francotirador que había tenido la oportunidad perfecta. Las balas impactaron cerca de Luis, obligándolo a agacharse para cubrirse. «Es hora de huir», exclamó Elena, mirando hacia el costado. Habían aprovechado la confusión creada por el disparo para moverse rápidamente. Sin pensarlo, los tres corrieron a través de las calles oscuras, sabiendo que esta podría ser su última oportunidad para escapar de la red de Luis. Pero la fuga no sería fácil. Luis, furioso, ordenó a sus hombres que los persiguieran, mientras su propia protección comenzaba a reorganizarse. «No dejaré que esto termine aquí», gritó Luis mientras comenzaba a avanzar hacia ellos, con su rostro lleno de rabia. Los tres amigos no se detuvieron. La adrenalina se apoderó de sus cuerpos. Cada paso era una carrera por la supervivencia. Elena, como siempre, se mostró increíblemente rápida, pero la ciudad no era su aliada esta vez. Había más callejones, más edificios, pero al mismo tiempo también había más caminos bloqueados. Un sonido ensordecedor de motores los alcanzó. Dos coches oscuros se acercaban rápidamente, y en ese instante Javier sintió que el tiempo se detenía. Sabía que este no era el final que habían esperado, pero al menos iban a luchar hasta el final. ¡Ay! ¡Un parque!, gritó Alejandro señalando un poco más adelante hacia una pequeña zona verde entre los edificios. Era su única oportunidad. Rápidamente comenzaron a correr hacia allí, sin mirar atrás. El parque estaba desierto, lo que les dio unos segundos de ventaja, pero en cuanto entraron, se dieron cuenta de que Luis había previsto todo. Los coches llegaron al mismo tiempo, rodeándolos en un cerco impenetrable. Luis Montenegro estaba allí, mirando a los tres fugitivos con una sonrisa en su rostro. «No puedo decir que no lo intentaron», dijo, mientras sus hombres bajaban de los coches preparándose para rodearlos. «Pero el control siempre está en mis manos». Elena, sin embargo, no mostró miedo. «La última palabra no está en tus manos, Luis». Javier la miró y asintió. Sabían que la batalla no había terminado. Podían estar atrapados, pero aún no habían perdido. Era el momento de jugar su última carta. La tensión era insoportable. Javier, Elena y Alejandro estaban rodeados. Cada paso que daban parecía más cercano a la trampa definitiva que Luis Montenegro les había preparado. Sin embargo, había algo en sus miradas que no mostraba rendición. La determinación brillaba en sus ojos, y aunque la situación parecía desesperada, la chispa de la esperanza seguía viva. Luis Montenegro observó a su alrededor, asegurándose de que sus hombres estuvieran bien posicionados. La ciudad, antes tan viva y llena de gente, ahora se sentía como un vasto laberinto vacío. Los edificios se alzaban como gigantes sombríos, y el parque al que habían corrido parecía más bien un escenario de una obra de terror. «¿De verdad pensaron que podrían escaparse de mí?», dijo Luis, su voz cargada de burla. «Todo ha sido un juego, una partida de ajedrez en la que ustedes nunca tuvieron la oportunidad de ganar». Elena se adelantó un paso, con el rostro lleno de rabia y desdén. «Nos equivocamos en algo, Luis. Pensamos que tú eras el jugador, pero en realidad, tú solo has sido un peón. Todo lo que has hecho es manipular y controlar, pero al final, la verdad siempre sale a la luz». Luis dejó escapar una carcajada. «¿La verdad?». Su rostro se tornó serio y su mirada fría. «La verdad es que esto nunca fue sobre control o manipulación. Esto fue sobre supervivencia.
Yo lo hice por mí mismo, por mi familia, por mi legado. ¿Y qué legado es ese?, preguntó Javier con voz fuerte a pesar de la presión que sentía. ¿Un legado de mentiras, de sangre, de personas rotas? Luis no respondió inmediatamente. Su rostro se endureció y por un momento parecía haber una lucha interna dentro de él. De repente algo cambió. La seguridad con la que siempre había caminado comenzó a desvanecerse. No eres invencible, Luis. La voz de Elena sonó firme, como si estuviera retando no solo a Luis, sino a todo lo que él representaba. Sabemos la verdad sobre lo que hiciste, lo que has hecho y lo que has planeado. Luis, un hombre tan acostumbrado a dominar, a manipular las piezas del juego, parecía perder la compostura. Un destello de inseguridad cruzó por sus ojos. Era como si las palabras de Elena hubieran tocado un nervio profundo, algo que él había estado tratando de ocultar durante años. No puedes ocultarlo más, Luis, dijo Alejandro, que había estado en silencio durante toda la conversación. La gente ya sabe lo que hiciste. Tus aliados, tus seguidores, todos comienzan a ver quién eres realmente, y no te apoyarán por mucho más tiempo. La verdad, ese demonio al que Luis siempre había temido, estaba comenzando a salir a la luz. Cada palabra de los tres amigos parecía darles más poder. Luis intentó aferrarse a su control, pero las piezas del rompecabezas que había construido empezaban a desmoronarse. Esto no termina aquí, murmuró Luis entre dientes, su voz cargada de odio. Pueden pensar que han ganado, pero yo soy más fuerte de lo que creen. En ese instante, una sirena de policía se oyó a lo lejos, acercándose rápidamente. Luis se giró hacia el sonido, dándose cuenta de que sus propios hombres comenzaban a retroceder, el pánico en sus rostros. Algo había cambiado, y ellos lo sabían. Javier aprovechó la oportunidad. «¡Es ahora!», gritó, tomando la mano de Elena y la de Alejandro. Comenzaron a correr a través del parque, esquivando a los hombres de Luis, que ahora estaban más desorientados que nunca. La policía ya estaba allí, y aunque no podían confiar completamente en ellos, el caos generado por la presencia de la ley les dio una ventaja momentánea. Luis, al ver la huida, gritó furioso: «¡No pueden escapar! ¡No lo permitiré!». Pero los tres amigos sabían que esta era su última oportunidad para deshacerse de él, para finalmente tener algo de libertad. Corrieron con toda su fuerza, sin mirar atrás. Sabían que su lucha no había terminado, pero al menos por ahora tenían la ventaja. La policía rodeó a Luis y sus hombres, tomando el control de la situación. Mientras tanto, el sudor caía de las frentes de Javier, Elena y Alejandro, pero algo más brillaba en sus ojos, la sensación de que, por fin, la verdad y la justicia prevalecerían. La lucha aún no había acabado, pero por primera vez en mucho tiempo tenían esperanza. Y esa esperanza, aunque frágil, era su mayor fuerza. La policía finalmente había detenido a Luis Montenegro y sus hombres. La escena que se desarrollaba ante los tres amigos parecía surrealista. La ciudad que había sido su cárcel, la ciudad que les había arrebatado tanto, ahora se llenaba de sirenas, de agentes que desarmaban a los colaboradores de Luis, y de un silencio pesado, casi absoluto, que marcaba el final de una era. Javier, Elena y Alejandro se habían refugiado en una esquina del parque, observando a lo lejos cómo los oficiales rodeaban a Luis, quien parecía más pequeño, más vulnerable que nunca. El poder y la arrogancia que había mostrado en los últimos años se habían desvanecido por completo. Ahora no era más que un hombre atrapado por sus propios errores. «Lo logramos», dijo Alejandro, con voz entrecortada, mientras miraba la escena. El miedo y la tensión de los últimos días comenzaban a disiparse, y en su lugar nacía una sensación de alivio, aunque aún estaba teñida de tristeza por todo lo que habían perdido en el camino. Elena lo miró, pero en sus ojos había una mezcla de emoción y reflexión. «No fue solo él», respondió. «Todos los que le ayudaron, todos los que creyeron en su causa, ellos también deben pagar. No podemos permitir que lo que hizo quede impune». Javier, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que Luis había dicho antes de caer. «No pueden escapar». Esas palabras resonaban en su cabeza, y no por lo que significaban en ese momento, sino por lo que presagiaban para el futuro. Luis Montenegro había sido una amenaza, sí, pero la lucha por la justicia no terminaba con su caída. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena, rompiendo el silencio. Javier tomó una profunda respiración, mirando el cielo despejado por encima de las enormes estructuras de la ciudad. Sabía que la batalla de hoy era solo un capítulo en una guerra mucho más grande,
pero también sabía que por primera vez en años sentía que podía respirar libremente. Ahora debemos asegurarnos de que nadie más tome su lugar. Este sistema, esta ciudad, todo debe cambiar. Pero no lo podemos hacer solos. Alejandro asintió, mirando a sus dos amigos con una seriedad renovada. Esto no es solo sobre nosotros tres, sino sobre todo lo que hemos pasado, todo lo que perdimos, todo lo que estamos a punto de ganar. En ese instante, un oficial se acercó a ellos. Era uno de los que habían estado trabajando con la policía durante los últimos días. Estaba algo cansado, pero su rostro reflejaba un sentimiento de satisfacción. Gracias por todo lo que han hecho, dijo el oficial con una ligera sonrisa. Ustedes han sido más valientes de lo que creen. Luis Montenegro no solo ha caído gracias a ustedes. Javier le estrechó la mano con firmeza. Lo hicimos por todos, no solo por nosotros, por aquellos que no pudieron luchar. Elena miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Los colores del atardecer llenaban el cielo de naranjas y rosas, creando una atmósfera de calma que contrastaba con la tensión de los días pasados. No todo terminó, ¿verdad? Dijo Elena en voz baja. Esto es solo el principio, ¿verdad? Javier la miró y sonrió. Sí, el principio de algo mucho más grande, pero ahora, por primera vez en años, podemos ver el futuro con esperanza. Elena asintió, y Alejandro la miró, su rostro serio pero determinado. Sabían que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos. Pero por primera vez tenían una misión clara, una misión en la que la justicia y la verdad finalmente tendrían su lugar. La historia de Luis Montenegro, de todo lo que había hecho y causado, acabaría en los libros de historia como un ejemplo de lo que puede suceder cuando el poder se utiliza de manera egoísta. Pero ellos sabían que aún quedaba mucho por hacer. Sabían que tendrían que luchar no solo contra los fantasmas del pasado, sino contra los nuevos enemigos que surgirían. Pero lo harían juntos. La última imagen que quedó en la mente de Javier, Elena y Alejandro, fue la de la policía llevando a Luis Montenegro lejos, rodeado de oficiales, mientras el sol se ponía por completo, marcando el fin de una era. El principio de una nueva esperanza había comenzado, y aunque el futuro era incierto, al menos ahora sabían que el poder de la verdad y la justicia prevalecería. Fin.